Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la próxima final de la Champions, sábado 1 de junio, Real Madrid versus Borussia Dortmund. Voy a ser totalmente objetivo en dar mi opinión y análisis sobre lo que puede ser este partido. También vamos a comentar un poco, primeramente, sobre toda la situación en la que han llegado estos clubes, cómo se encontraron en sus respectivas ligas y también cómo fue la trayectoria de ellos en la Champions. Quédate hasta el final del video y si te gusta me regalas tu like al final. Recopilé información sobre toda la temporada del Real Madrid y el Borussia Dortmund, tanto en Champions como en sus competiciones domésticas. El Real Madrid llega como campeón de liga, ganó la liga sobradamente, incluso ganando los dos clásicos, el primero en Montjuic con 2-1 y el segundo lo gana en el Bernabéu con la remontada épica de 3-2. Sin embargo, el Dortmund terminó quinto en la Bundesliga, la cual gana el Bayer Leverkusen, el Stuttgart queda segundo y el Bayern de Múnich queda tercero. No le fue muy bien al Dortmund en la Bundesliga, pero en Champions sí hicieron los papeles. Bueno, en las trayectorias, en cuanto a Champions, comenzamos con el Real Madrid. El Real Madrid cayó en un grupo con Napoli, Braga y con Unión Berlín, el conjunto alemán, el cual no le fue muy bien este año en la Bundesliga, y termina primero de grupo el Real Madrid. Creo que era bastante cantado, era un grupo bastante fácil, entre comillas. El Napoli es un equipo bastante competitivo, pero se le supo ganar. En octavos de final nos enfrentamos al Leipzig y los eliminamos con 2-1 en el global. En cuartos de final nos enfrentamos al Manchester City por otra ocasión. Últimamente siempre nos toca el Manchester City, ya sea en cuartos o en semifinales. Nos enfrentamos a ellos, fue 3-3 en el Bernabéu y 1-1 en el Etihad, el cual ganamos por penales, una excelente actuación de Lunin. En semifinales nos enfrentamos al Bayern. Recordemos que el partido de ida quedó 2-2 con un excelente partido de Vinicius Junior y el global quedó 4-3 que ganamos en la vuelta en el Bernabéu con 2 goles de Joselu. Entonces llegamos a la final así, con esa trayectoria. El Dortmund, por otra parte, ya dije, está en un grupo complicadísimo con PSG, Newcastle y AC Milan. El grupo de la muerte, uno de los grupos más complejos y difíciles para mí de toda esta competición de la Champions League. En octavos de finales se enfrenta al PSV y le ganan 3-1 en el global. En cuartos de finales tienen el partido contra el Atlético de Madrid y pasan con un global de 5-4. La muralla amarilla hizo su efecto. En semifinales se enfrentan con el PSG y ganan ambos partidos 1-0, por lo que el global fue de 2-0. Neutralizaron completamente a Kylian Mbappé, el cual debe ser el próximo jugador del Real Madrid, y tiene mucho mérito eso. Creo que el entrenador del Dortmund es bastante hábil y sabe más o menos cómo defenderse bien. Creo que la clave para esta final va a ser la siguiente. El Dortmund va a dejar que el Real Madrid tenga la pelota, que el Real Madrid tome la iniciativa y ellos van a defender en bloque bajo para salir con transiciones rápidas después al contraataque. Olvídate de eso. El Dortmund no es un equipo que se ve incómodo cuando no tiene la pelota. Con el PSG lo vimos. El PSG lo mantuvo contra la portería siempre. Incluso creo que hubieron 5 tiros al arco del PSG en el segundo juego. El Dortmund trabaja bien así, le gusta jugar así. Y la presión no les hace mucho daño, pero el Real Madrid es el Real Madrid. El Real Madrid va a dominar la pelota, va a tener todas las iniciativas. Hay que tener mucho cuidado en esos contraataques del Dortmund, que creo que poder pararlo va a ser fundamental. No sé si Tchouaméni pueda llegar o no a la final. Creo que no va a llegar. Me parece que Ancelotti lo dijo. Camavinga va a tener que estar bastante atento. Y eso es algo que me preocupa. Porque ¿qué pasa? Con Tchouaméni el equipo tiene cierto equilibrio. Porque Tchouaméni trabaja más en labores defensivas. Camavinga no. Camavinga es muy bueno en el ataque, pero defensivamente le falta un poquitico. Así que Camavinga tiene que cuidar bien su posición para que en esas transiciones rápidas del Borussia Dortmund no nos haga ningún tipo de daño. Ellos tienen a Jadon Sancho, cuidado, tienen al Füllkrug y tienen a Julian Brandt, que son jugadores que por dentro juegan bastante bien. Así que la clave para el Real Madrid es esa, que Camavinga como pivote mantenga bien la posición, todos defendiendo junticos y cuidado con esas transiciones. Creo que la final vamos a ganarla 2-0. Gol de Vinicius y de Toni Kroos para que se despida por todo lo alto. Ya saben, gente, si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete a este canal. Nos vemos.